Paz y bien, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra tercera reflexión sobre el sacramento de la reconciliación, basada en el libro Los Sacramentos en la Familia, del autor Justiniano Beltrán. El tema del día de hoy es necesidad de la conversión. Pero antes de iniciar, quisiera invitarles para que por favor me acompañen a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, aún en el Antiguo Testamento, como lo muestran esos maravillosos profetas, Amós y Oseas, tu mensaje recalcó la necesidad de que tus siervos hicieran justicia social, así como individual, en este mundo. Tu Hijo Divino llevó este mensaje aún más lejos, pidiendo caridad social también. Y tus papas modernos también han hecho hincapié en la justicia social, para que pueda haber paz entre los pueblos y las naciones. Concédenos la gracia de luchar contra los males sociales y la opresión, al igual que luchamos dentro de nosotros mismos contra el mal. Haznos usar nuestra libertad según tu voluntad, para alcanzar la justicia y la paz, para darte honor y gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Catecismo de la Iglesia Católica para adultos, la Iglesia sugiere que la conversión bien podría ser sinónimo del sacramento de la confesión y perdón. La conversión del corazón es el comienzo de nuestro camino de regreso a Dios. Litúrgicamente esto sucede en el sacramento de la penitencia. De igual manera, recibir la gracia de la reconciliación es recibir la gracia de la conversión. En el Catecismo de la Iglesia Católica para adultos dice: se le llama sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se ha alejado por el pecado. En unos momentos vamos a mencionar cuáles son los requisitos para hacer una buena confesión. Antes de todo, es importante darnos cuenta de la profunda necesidad que nosotros los cristianos tenemos de recibir el sacramento de la confesión o de la conversión. Nuestro autor, Justiniano, hace mención de algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a recordar la importancia de este sacramento en la vida del cristiano. Dice: cuando Juan Bautista apareció en el desierto, predicando, decía: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y Jesús, cuando comenzó su vida pública, insistió en lo mismo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Mateo 4, versículo 17. Una vez, dice el Evangelio de Lucas, llegaron unos a Jesús anunciándole lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios de ellos. Y Jesús les dijo: ¿piensan que esos Galileos eran los más pecadores de todos los Galileos porque sufrieron eso? Les digo que no. Y si ustedes no hacen penitencia, todos perecerán igualmente. ¿Creen que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran los únicos culpables entre todos los vecinos de Jerusalén? Les digo que no. Todos ustedes perecerán igualmente si no se arrepienten. Lucas 13, versículos del 1 al 5. En otra ocasión, los discípulos le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les dijo:
En verdad les digo que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo 3. San Pedro, en uno de sus primeros discursos en Jerusalén, decía a las multitudes: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Para entrar, pues, al reino de los cielos, dice Jesús, es necesario un arrepentimiento y una conversión. Obviamente que para iniciar una conversión, previamente hubo una conciencia de pecado. Pero si, como muchos dicen, yo no tengo pecados o no soy pecador, entonces no habrá una necesidad de conversión. Entonces, dice nuestro autor, se corre el peligro de dejar encallecer la conciencia en el pecado. Para obtener, para recibir y vivir el sacramento de la reconciliación plenamente, es necesario seguir los 5 pasos que nos recomienda la Iglesia, los cuales se encuentran en el folleto La Verdad Católica. Primero, arrepentimiento o contrición. Tal es el caso del joven arrepentido en la parábola del hijo pródigo, la cual se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. De igual manera, el pecador no iniciará su vuelta a Dios, sino hasta caer en cuenta de que está en pecado. Segundo, hacer un examen de conciencia. El penitente debe descubrir el número y la gravedad de sus pecados, tomando en cuenta los 10 mandamientos, tomando en cuenta el Sermón de la Montaña y los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Tercero, hacer un propósito de enmienda. En otras palabras, para realizar una contrición o arrepentimiento auténtico, es necesario tener el firme propósito de no volver a pecar. Sería una farsa pedir perdón por un pecado que estamos decididos a seguir cometiendo. Cuarto, confesión de los pecados. La confesión de los pecados nos libera y facilita nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Por la confesión se asume una responsabilidad, se restablece nuestra relación con Dios y con la Iglesia para hacer posible un futuro nuevo y mejor. Quinto, hacer una satisfacción o penitencia. Siendo que muchos pecados causan daño al prójimo, es preciso hacer lo posible para reparar el daño. Por ejemplo, la restitución de las cosas robadas para el que roba, o restablecer el prestigio o estima de una persona que ha sido calumniada, o compensar las heridas causadas por el daño, etcétera, etcétera. La absolución que uno recibe después de la confesión en verdad quita el pecado, pero no remedia los desórdenes que el pecado causa. Aprovechando este don que Jesús nos ha dejado por medio de sus ministros,
recurramos frecuentemente al sacramento de la reconciliación, procurando con toda el alma evitar toda mancha para vivir cada vez más plenamente la vida de la gracia que Dios nos otorga a través de los sacramentos. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos el día de hoy. Que el Señor les bendiga, vuelva a ustedes su rostro y les dé su paz. Hasta la próxima.